Hola chicos, buenos días. El tema que nos toca ver en esta semana es la tabla periódica y tipos de enlace. Recuerda que tus archivos los vas a subir como apuntes semana 19. ¿Vale? Ese será el nombre que tendrán tus apuntes en PDF para que los tengas en cuenta. Por si no enviaste los de la semana anterior, pues nada, trata de enviarlos aunque sea con menos calificación durante el día de hoy. Y pues estaremos viendo entonces nuestro tema. Como ya hemos visto, los elementos se conforman por átomos. Un átomo está conformado por protones, electrones y neutrones. El núcleo del átomo se va a conformar por protones y neutrones, mientras que en las órbitas del átomo encontraremos lo que son los electrones. Son estos electrones los que tienen carga eléctrica, como aquí. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los electrones negativa y los neutrones tienen carga eléctrica neutra. ¿Vale? Entonces son las cargas eléctricas negativas las que hacen que un átomo se junte con otro. Este también tiene sus propios electrones, entonces las cargas eléctricas negativas son los que hacen que un átomo sea compatible con otro. ¿Vale? Pero bueno, eso ya lo debieron de haber visto en el apunte que debieron haber hecho. Quién descubrió el protón, el electrón, el neutrón, en qué año, cómo se hizo, etcétera. ¿Sale? Lo que estaremos nosotros hablando ahora es acerca de la tabla periódica, es decir, el conjunto de elementos predispuestos en un cierto orden. Para llegar a la tabla periódica actual, la que conocemos hoy en día, yo les estaré dejando una imagen en Google Drive para que todos tengamos la misma tabla periódica. El ordenar esa tabla periódica como la tenemos hoy en día fue un trabajo no de 5 o 10 años, fue un trabajo de 20, 30 años, si no es que hasta más. Eh, entonces es lo que veremos para empezar respecto a la tabla periódica. ¿Sale? Entonces empezamos. La tabla periódica, como ya hemos visto, no conocían realmente lo que eran los átomos, las moléculas y todo ese rollo. Ellos pensaban, remontándonos a la primera clase en relación a Aristóteles, creían que todo estaba compuesto por los cuatro elementos, que era humedad, aire, etcétera. Y después nos dimos cuenta, gracias a los avances, de que la materia era mucho más compleja y estaba conformada de diferentes cosas, no como ellos creían. Para ello nos tenemos que remontar al siglo XIX, en donde se empezaron a descubrir lo que son los elementos químicos. Y una vez que empezaron a descubrir esos elementos químicos, se surge lo que es la necesidad de ordenar esos nuevos elementos. ¿Cuál fue la clasificación de los elementos? La clasificación de los elementos por la primera ocasión fue de la manera más natural. ¿Cuál era esa clasificación más natural? A través de sus masas atómicas. ¿Qué son las masas atómicas? Es la cantidad de materia que tiene una, una, eh, un átomo de cierto elemento químico. Es decir, este puede tener materia o energía
muy débil, este un poco más fuerte y así sucesivamente, ¿sale? Entonces esa fue la clasificación principal que le dieron a los elementos químicos a través de sus masas atómicas. Reitero, las masas atómicas es la cantidad de materia que hay en un átomo. Después, en el año de 1817, con el señor Johann Wolfgang Dobereiner, Johann con el señor Johann Wolfgang Wegener, empieza lo que es la clasificación un poco más moderna, por decirlo de alguna forma, de los elementos químicos. Lo que hace el señor Wegener es lo siguiente. El señor Dobereiner elabora un informe con los elementos químicos mostrando una relación entre lo que es masa atómica y las propiedades de dicho elemento. ¿Vale? Eso es después de la clasificación natural, esa es la primera forma de clasificación de los elementos químicos. ¿Vale? Es decir, masa atómica, pues no sé, 0.1 microdécimas y su propiedad, no sé, es negativa, eléctricamente negativa. Y algún otro elemento y su propiedad. ¿Sale? Esa es la primera clasificación entonces de manera un poco más moderna de los elementos químicos. Después del señor Dobereiner, después de realizar esto, destaca similitudes entre elementos. ¿Vale? A esas similitudes entre elementos las llamó tríadas. Es decir, elementos con iguales características o con diferentes similitudes, las agrupó en grupos, como su nombre lo dice, en grupos de tres, con las denominadas tríadas. Un ejemplo de ello es el cloro, bromo, yodo. Los tres tienen características similares. La masa atómica de uno de los tres elementos es el intermedio. Por ejemplo, si buscas en tu tabla periódica la masa atómica del cloro y del yodo y los sumas, te va a dar un número cercano a la masa atómica del bromo. ¿Sale? Tu primer mini actividad será esa. Me vas a buscar la masa atómica del cloro, imagina que tiene 10. Es un ejemplo, ¿eh? Imagina que tiene 10 y el del yodo que tiene 20. Entonces sumamos 20 y 10 son 30. Entre 2 me va a dar igual a 15. ¿Sale? Lo cual sería una más. Tendrías que checar el del bromo, cuál es la masa atómica, para ver si es cierto. ¿Sale? Esa será tu primera actividad. Una vez hecho, me vas a realizar el de esta otra tríada. Este es un ejemplo de una tríada de Dobereiner. Vas a realizar este otro ejemplo de otra tríada. Los elementos son litio, sodio,
potasio. Y la siguiente tríada está conformada por calcio, estroncio, estroncio y bario. ¿Qué es lo que vas a hacer? En tu tabla periódica vas a buscar su masa atómica y su promedio, ¿sale? Vas a buscar la masa atómica de este, la masa atómica de este y la masa atómica de este. Lo mismo con los que están aquí arriba. Si quieres te lo coloco en cuadro, como los que están aquí abajo, para que no te me confundas. Así. Igual masa atómica. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, buscarás la masa atómica del cloro, del bromo y del yodo y sumarás este y lo vas a dividir entre 2. Y el promedio que te salga lo vas a colocar aquí para que se pueda comparar si este y este otro son similares, ¿sale? Entonces es la forma en la que vas a realizar estas 3 tríadas, que fue como lo realizó en su tiempo el señor Johann Wolfgang Dobereiner, ¿sale? Si tienes alguna duda con esta actividad, que espero que no, me mandas mensaje, ¿sale? Mientras yo continúo con la clase, tú pausas y haces tu mini actividad, ¿ok? Bien. Esta pequeña tabla periódica de Dobereiner estuvo vigente hasta la primera parte del siglo XIX. ¿Sale? Pero después, al momento de realizarse demasiado o encontrarse más elementos químicos, era muy complicado buscar ya más similitudes entre ellos. Entonces se buscó una forma más apropiada de agruparlos. Imagínate, tener 20 o 30 tríadas sería muy complicado. Entonces, para ello, los científicos realizaron en el año de 1860 el primer Congreso Internacional de Química Aplicada. Primer Congreso Internacional de Química. A esta convención asistían tanto científicos de renombre como aquellas personas que apenas estaban iniciando en el campo, no era como exclusivo de personas como muy letradas en relación a la química, ¿sale? Podía entrar cualquier persona siempre y cuando tuviese el interés de aprender de estas cuestiones de la química, ¿sale? Eso. Entonces, este Congreso Internacional de Química se llevó a cabo en Karlsruhe, Alemania, ¿sale? Karlsruhe, Alemania, en el año de 1860. Aquí en México estábamos apenas saliendo de cuestiones políticas y económicas. De hecho, en 1910 sabemos lo que es en México nuestra revolución mexicana. Y pues nada, en países de primer mundo pues ya estaban pensando en cuestiones más avanzadas que guerras o cuestiones de ese estilo.
Entonces, es la disparidad que hay entre las sociedades. Por eso actualmente somos un país de tercer mundo. Ellos ya estaban en cuestiones científicas, la ciencia, etcétera, y nosotros estábamos aquí peleándonos entre nosotros. Pero bueno, em, así es la historia. En este primer Congreso Internacional de Química hubo un colaborador destacado que se llamó, creo que no se ve mucho, Stanislao Canizaro. Stanislao Canizaro vivió del año 1826 a 1910. Él fue el colaborador destacado, el cual elabora una tabla periódica considerada el antecedente de la actual, entonces fue como un super avance para su época, ¿sale? Elabora, y la notas, elabora una tabla periódica considerada antecedente de la actual. Y también lo que hace es encontró la forma de calcular las masas atómicas de los elementos. Estanislao Canizaro trabajó con otros científicos de renombre, por ejemplo, Lorenzo Romano y Amadeo Avogadro. ¿Sale? Entonces empiezan para su época era como un super avance. Era muy representativo para su época porque no tenían los métodos o los medios que tenemos actualmente para realizar este tipo de cuestiones. Actualmente, digamos, ay, pues es que eso es bien sencillo, pero sin los elementos tecnológicos que se tienen actualmente sería muy, muy complicado. En tanto, ellos lo hicieron y por eso es que se considera uno de los avances importantes en relación a la química. A esta convención, en relación a los trabajos de Stanislao Canizaro, había dos jóvenes que empezaban a interesarse en la química, los cuales vieron con asombro lo que se estaba realizando en relación a la química y principalmente los trabajos de Stanislao Canizaro. Ellos eran Julius Lothar Meyer y Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ellos eran dos jóvenes que empezaban a interesarse en relación a la química. Después del año que elaboró Stanislao Canizaro, ya para el año de 1863, ya perdí mi nota, bueno, aquí está. Para el año de 1863 llega el señor Alexander Newlands, quien ordena los elementos de manera ascendente en relación a su masa atómica, exceptuando el hidrógeno. Él elabora también lo que es la famosa ley de las octavas, aparte de lo que les dije que va aquí, elabora la ley de las octavas. Obviamente se le conoce así, ley de las octavas de Alexander Newlands. Esta ley de las octavas consistía en colocar
colocar 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Colocar 8 elementos y el primero y el octavo tenían una relación muy estrecha, es decir, eran casi similares. Por eso es que se le llamó así, ley de las octavas. ¿Sale? Y así hizo sus octetos de esa forma. Luego el siguiente conjunto de elementos con las mismas características. Que entonces sería iguales el 8 y el 16 con las mismas características. ¿Sale? Es cierto, el 9 y el 16. 9 y 16 con las mismas características. ¿Sale? Y a eso se le llamó entonces ley de las octavas. Ya para el siglo XIX, finales del siglo XIX, en el año de 1830, para ser más exactos, se conocían lo que eran ya 55 elementos con características muy diversas. Entonces la forma de ordenarlos ya era como muy complicada. Para ello, recuerdan al científico joven de aquí, él fue a quien se le adjudica la tabla periódica que utilizamos actualmente. A Dmitri Ivanovich Mendeleev. Él crea la tabla periódica como la conocemos actualmente. Obviamente, las que están en internet son con colores y todo ese rollo. A lo que me refiero con que él la creó es que él puso ese orden a como lo conocemos actualmente. Y fue creada en el año de 1869 y la forma en la que están ordenados es a través de su masa atómica. De aquel que tiene la masa atómica más baja hasta quienes son los elementos con masa atómica más elevada. ¿Sale? Y pues nada, esa es la historia lo que eh, de lo que fue la tabla periódica. Te solicito que cheques la tabla periódica que te dejaré en Google Drive, como te dije al principio, por si la vas a ocupar. La vas a estar ocupando en las clases que vayamos a estar llevando. ¿Sale? Así que, pues nada, eso es todo por hoy. Tus apuntes bien bonitos. Trata de que se vean lo mejor posible. Y pues nada, nos estaremos leyendo por WhatsApp. ¿Sale? Apuntes bonitos, así como los míos, por favor.